Número 31. El viaje a Jerusalén, parte 2. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2, 46, 47. Pasaje complementario, Lucas 2, 41 a 52. Jesús estaba en el templo, donde probablemente se hablaba de la ley y de los profetas, y los maestros se asombraron de los extraordinarios conocimientos de Jesús sobre las Escrituras. Pero también se asombrarían de su juventud como de su conocimiento de la verdad. Se admirarían los espectadores de esas preguntas que seguramente estimulaban el intelecto y obligaban al examen de conciencia. Sabemos por su ministerio que transmitía en sus enseñanzas con las preguntas que hacía. Aquí probablemente fue igual. En su vida pública, mediante la agudeza y sutileza con que planteaba su pregunta, conseguía a la vez poner en tela de juicio las enseñanzas de ellos y sugerir las suyas propias. Había tan encantadora combinación de sagacidad y humor en su forma de preguntar, que probablemente suscitaba simpatía aún entre aquellos que probablemente resentían en mayor o menor grado su juventud. Cuando Jesús hacía estas preguntas penetrantes, su tono se mantenía en todo momento altamente imparcial y considerado. En su ministerio público, se mostró tan reacio a derrotar a los opositores por medios desleales. Tanto de joven como más adelante cuando hombre, parecía estar completamente libre de todo deseo egoísta de ganar una discusión solo para experimentar el triunfo de su lógica sobre la de sus contrincantes. Su interés supremo solo exclusivamente residía en proclamar la verdad sempiterna, revelando así más plenamente al Dios eterno. Hace 3 días los padres de Jesús le buscaban. ¿Cuál sería su sorpresa y asombro cuando reconocieron la voz de su hijo extraviado y le vieron sentado entre los maestros del templo? José no dijo nada, pero María dio rienda suelta al temor y la ansiedad largamente reprimidas. Corrió hacia el joven, quien se había levantado para saludar a sus atónitos padres, diciendo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Seguramente fue un momento de tensión. Las miradas seguramente se volvieron hacia Jesús para ver cómo respondería. Debe recordarse que Jesús era supuestamente un joven adulto. Había completado el curso escolar normal para un niño. Había sido reconocido como hijo de la ley y consagrado como ciudadano de Israel. Y sin embargo, su madre acababa de regañarlo más que suavemente ante el público reunido. En medio del esfuerzo más serio y sublime de su joven existencia, poniendo fin repentino a una de las mejores oportunidades que se le habían presentado hasta ese momento de enseñar la verdad, predicar la justicia y revelar el carácter amoroso de su Padre Celestial. Pero el joven supo hacerle frente a la situación. Si tomamos en cuenta con imparcialidad todos los factores que se combinaron para dar lugar a esta situación, estaremos mejor preparados para medir la sabiduría de la respuesta del niño a la inintencionada reprimenda de su madre. Después de pensar un momento, Jesús le respondió diciendo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Todo el mundo debió asombrarse de la manera de hablar del joven. Todos se debieron retirar en silencio, dejándolo a solas con sus padres. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En silencio debieron emprender el viaje. Por la noche llegarían a Jericó. Al detenerse en la cima del oliveto, donde el joven pudo levantar sus miradas al cielo, sabía con certeza e intensa emoción que Jerusalén estaba esclavizada, sometida al yugo romano y víctima de sus propias tradiciones. Pero también sabía que volvería para purificar el templo y liberar a su pueblo de esta esclavitud. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a sus padres. En verdad, no comprendían la conducta de su hijo primogénito, pero las palabras de Jesús se habían grabado en su corazón, aunque ellos no entendieran plenamente su significado.
Sabemos que Jesús fue ejemplo de afecto hacia sus padres. Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De modo que María y José no debían temer que nuevamente les ocasionara ansiedades con su conducta. Era claro que él sabía que si bien debía hacer la voluntad del Padre Celestial, no dejaría de obedecer a sus padres terrenales. Había de aguardar a que llegara su hora. Siempre trató Jesús por todos los medios posibles, dentro de su dedicación al cumplimiento de la voluntad de su Padre en el paraíso, de conformarse con mucha gracia a los deseos de su Padre terrenal y conformarse a las costumbres de su familia en la carne. En el delicado equilibrio entre deber y lealtad, Jesús fue un verdadero artista, pues siempre supo balancear su dedicación al deber con sus obligaciones para con su familia y la sociedad. Este acontecimiento probablemente trajo consuelo a su madre, pues en las palabras de Jesús, en los negocios de mi Padre, se esbozaba una profecía de la misión como libertador de Israel. Esta renovada energía los llevaría a continuar la tarea de preparar a su hijo primogénito, con el propósito de convertirse en el anhelado Mesías de su nación. Hablemos con Jesús. Amado Dios, Señor Jesús, así como los maestros en el templo nos admiramos de tu ejemplo de vida, aún desde niño. Permite que en nosotros surja esa sed de tu palabra, de conocer la verdad. Oramos que al estudiar tu vida comprendamos tu carácter, que con sabiduría y sin egoísmo podamos compartir tu revelación con quienes nos rodean, que nuestra boca y acciones proclamen a Dios. Oramos para que nazca en nosotros el deseo de enseñar la verdad, predicar la justicia y proclamar el carácter amoroso de nuestro Padre Celestial. Que desde ahora sepamos vivir en los negocios de nuestro Padre y así todos entendamos tu palabra. Oramos por nuestra ciudad, por nuestra nación, por nuestro mundo. Que nuestro espíritu se conmueva al orar por su situación, un mundo esclavizado, sometido al yugo del pecado, víctima de las tradiciones. Sabemos que retornarás y restaurarás la tierra. Así sea. Permite que estemos sujetos a quienes has puesto como autoridades en todas las áreas de la vida, que sirvamos y amemos, que crezcamos en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, que de este modo también seamos de bendición para nuestra familia y sociedad, viviendo en tu voluntad, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén. Reenvíelo a quien usted cree que necesita este mensaje. Se lo agradecerá.